Canadá, una nación libre y soberana, acaba de firmar un pacto con el régimen comunista chino que podría vender el futuro del país y cambiar la geopolítica mundial por un puñado de vehículos eléctricos baratos. Pero, ¿esto es progreso o traición? Resulta que esta semana el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ex banquero globalista y ahora líder del Partido Liberal de Canadá, viajó a Pekín por primera vez en casi una década que un representante de Canadá viajaba al país, y allí con Xi Jinping anunció una nueva estrategia que incluye reducir aranceles para autos eléctricos chinos, eliminar tarifas en productos agrícolas canadienses y hasta acceso sin visa para todos los ciudadanos de Canadá. Suena bien, ¿verdad? Pero lo que ocultan es la causa profunda. No es solamente el comercio, es una reorientación política impulsada por la agenda climática de Carney, que va en contra de los Estados Unidos, que fortalece la influencia china en América del Norte y que amenaza la ciberseguridad del país con posible espionaje de estos vehículos y hace a Canadá dependiente de Pekín, mientras que Trump presiona por su plan de América primero. Por eso, esto obviamente es una movida que debilita el bloque occidental y arriesga la soberanía en el Ártico, incluso en Groenlandia. Por eso en este video vamos a desglosar este acuerdo paso a paso. Vamos a revelar las implicaciones económicas que podrían destruir muchísimos empleos en Canadá y las consecuencias políticas y de seguridad para todo el continente americano. Eso que afecta a todos los que viven en este continente. Y por eso es una alerta roja para aquellos que valoramos la libertad. No te lo pierdas, porque el futuro de Canadá obviamente está en juego, pero esto va a afectar a todos los países del continente. Suscríbete, dale like a este video si quieres más análisis como estos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a analizar una cuestión realmente preocupante que acaba de ocurrir en China. El primer ministro del país, Mark Carney, como vemos aquí, él viajó a reunirse con sus pares chinos en Beijing, en lo que constituye la primera visita de un líder canadiense en casi una década al régimen comunista. Y ahí Carney, quien fue gobernador del Banco de Inglaterra, también fue presidente del Banco Central de Canadá y una figura prominente de la Agenda 2030 de la ONU y de todas las finanzas climáticas. Él fue el que impulsó, por ejemplo, el impuesto al carbono para todos aquellos que consumen cualquier tipo de biocombustibles, de combustibles fósiles. Bueno, este personaje que asumió el cargo de primer ministro en Canadá después de que el mismo Trudeau dimitiera, una movida totalmente ilegal, le pasaron el puesto sin ninguna elección, luego tuvieron elecciones en Canadá, donde se rumorea obviamente que se robaron las elecciones porque es inexplicable que este hombre haya llegado al poder. Y en este viaje a Pekín, que incluyó reuniones con el presidente Xi Jinping y con el premier Li Qiang, culminó en una declaración muy preocupante, en la declaración de una nueva asociación estratégica, y como vamos a ver, es una declaración que va a reconstituir, como lo dijo el mismo Mark Carney, lo vamos a escuchar, reconstituye un nuevo orden mundial. Bueno, quiero poner este video que es bastante interesante porque hace referencia, esto lo publicó el líder de la oposición de Canadá, Pierre Poilievre, donde el mismísimo Carney decía en el debate antes de las elecciones que el problema más grande para básicamente la seguridad de Canadá es China, y en el día de ayer dijo totalmente lo contrario, que están formando una nueva alianza estratégica con China para conformar un nuevo orden mundial. 17 de abril. I think the biggest security threat to Canada is China. Yo creo que el mayor problema de seguridad para Canadá es la China, decía en abril del 2025, y el 15 de enero dijo lo siguiente. Estamos emocionados por el liderazgo del presidente Xi Jinping y con la velocidad con la que nuestra relación ha progresado en los últimos meses. Yo creo en el progreso que hemos hecho en esta alianza, que eso ayuda a conformar un nuevo orden mundial.
bueno, bastante claro, ¿no es cierto? Un evento que obviamente marca, me parece a mí, un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Canadá y la China, que habían estado bastante tensas en el 2018 debido a incidentes como la detención de la ejecutiva de Huawei en Canadá a petición del FBI de Estados Unidos y básicamente la respuesta china cuando detuvieron a 2 ciudadanos canadienses con la acusación de espionaje. Una situación bastante complicada la que se está viviendo en este momento en el país del norte. China dice que el gigante asiático es un socio más predecible que Estados Unidos. Este acuerdo histórico abre las puertas a 49,000 vehículos eléctricos chinos en el mercado canadiense. A cambio, Ottawa logró que China baje los impuestos a la semilla de canola al 15% y elimine aranceles para la langosta, el cangrejo y los guisantes. Desde Beijing, Carney defendió el pacto asegurando que la relación con China es clara y ofrece resultados tangibles hasta 2026. Es un movimiento audaz que busca diversificar la economía de Canadá, reduciendo la dependencia total de Washington. Pero no todos están celebrando. Doug Ford, premier de Ontario, advierte que China ahora tiene un pie en el mercado local a costa de los trabajadores canadienses. Por otro lado, Scott Moe de Saskatchewan lo califica como un gran alivio para el sector agrícola. ¿Tú crees que China es más predecible que Estados Unidos? Opina en los comentarios y sígueme para más. Bueno, agradezco este video de Fernando Torres, Inmigración, gran amigo y seguidor también de este canal, que presenta un breve resumen realmente de lo que se viene. $20 mil millones de dólares ganan los canadienses en salarios debido a la relación comercial. Y esta es una relación comercial que ha sido muy distante por más o menos 10 años. Y esto ha retrasado básicamente las inversiones, ha frenado el crecimiento de los negocios y ha afectado el crecimiento y el costo para los trabajadores canadienses y buenas oportunidades. Y también ha tenido la consecuencia de dejarnos mucho más dependientes en nuestro socio comercial más grande, Estados Unidos. Y por eso, inmediatamente después de la elección, el gobierno de Canadá comenzó a recalibrar nuestra relación con China, estratégicamente, de manera pragmática y de manera decisiva. No, es interesante lo que está planteando aquí, es decir, básicamente la estrategia de Canadá va a ser separarse del socio comercial más grande que tiene, que es Estados Unidos, lo cual no tiene mucho sentido, ciertamente, y comenzar a recalibrar un nuevo orden mundial con la China. ¿Cuáles son estos anuncios principales que son importantes? Pero lo más profundo de esto no es las concesiones que se han hecho a cambio uno y otro país. Eso es algo realmente circunstancial. Es importante mencionarla porque son los anuncios que se hicieron en el papel. Por ejemplo, los anuncios principales tienen que ver con una asociación estratégica, un marco de cooperación, según se anuncia, en 5 pilares, en cooperación en cuestiones de energía, cooperación económica, cooperación en cuestiones comerciales, en seguridad pública y multilateralismo, y lazos culturales entre los pueblos para adaptarse a las nuevas realidades globales, según el primer ministro Carney, en un contexto obviamente de muchas divisiones internacionales. Ahora, este acuerdo preliminar entre Canadá y la China tiene que ver también con cosas arancelarias. Por ejemplo, Canadá reduce el arancel del 100% sobre vehículos eléctricos chinos a solamente un 6%. Han impuesto un cupo inicial para el año 2026 de 49,000 vehículos que se pueden traer por año. Y a cambio, China está bajando los aranceles sobre semillas de canola canadienses del 84% al 15% y están eliminando todas las tarifas sobre la harina de canola, sobre los langostas, cangrejos y guisantes hasta finales del 2026, y que supuestamente esto se va a renovar de acuerdo a cómo vayan los tratados. Este tratado también tiene que ver con muchos otros sectores agrícolas. Se estima que va a tener un valor potencial de hasta $1,000 millones en comercio
e inversión. Y además hay otra serie de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con que China compromete el acceso sin visa para los canadienses para así facilitar el turismo, la educación, intercambios culturales entre los dos países. Pero también una cosa muy interesante es que hablaron acerca de Groenlandia, especialmente por obviamente el interés que el presidente Trump tiene en adquirir la isla que está bajo el protectorado de Dinamarca, lo cual va a implicar, o podría implicar al menos, trabajo coordinado estratégico en el Ártico entre China y Canadá, lo cual esto va a hacer que sea muy complicado, porque si Trump está diciendo tenemos que comprar Groenlandia porque está el peligro de que los chinos la tomen o los rusos, lo que está haciendo Carney es decir, voy a llamar a los chinos para que vengan al Ártico y cuiden a Groenlandia. Es decir, está provocando a Trump. Y la consecuencia que esto puede llegar a tener es que si Canadá se está interponiendo geopolíticamente a los planes de Trump para el continente, especialmente si Donald Trump quiere tener una zona de influencia para los Estados Unidos en el continente americano y que China tenga su zona de influencia pero no se meta en el continente americano, lo que Carney ahora está haciendo, y esto es lo más importante de todo, más que la canola y los vehículos eléctricos y todas esas cuestiones totalmente accidentales, básicamente para que se entienda bien y por qué nos compete y nos afecta absolutamente a todos. Ustedes saben que Trump ha detenido a Maduro y que obviamente tiene el régimen de Maduro entre las cuerdas en Venezuela. Una de las razones, o la razón principal por la cual hizo eso, es para sacar la influencia china en el continente americano. También los rusos, pero principalmente la China, porque esa es la gran potencia ante la cual está enfrentada Estados Unidos. Y lo que está haciendo Canadá con esta movida, y aquí viene lo peligroso, es decirle, bueno, sacaron a los chinos de Venezuela. Van a sacar la influencia comunista obviamente también de Cuba, tarde o temprano eso va a terminar cayendo, posiblemente también caiga Nicaragua, esperemos que sí. Y lo que el gobierno de Canadá está haciendo, para que ustedes vean el peligro geopolítico, es decirle, bueno, los están sacando de allá, pero nosotros los vamos a invitar aquí. Es decir, nosotros vamos a reorientar la geopolítica de Canadá, vamos a reorientar y tratar de trastocar los planes que Trump pueda tener para Estados Unidos y el continente americano, con la excusa de las presiones internas, externas y con la excusa, y recordemos, más que con la excusa, también entendiendo un poco la psicología de quién realmente es este personaje Mark Carney. Mark Carney es un globalista. Mark Carney, recordemos que él fue el presidente del Banco de Canadá, fue el presidente del Banco de Inglaterra, él estuvo hasta hace muy poco tiempo en el panel de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y todo lo que tiene que ver con las energías sustentables, un globalista realmente total. Ahora, una de las cosas que anunciaba aquí Carney en esta entrevista que le hizo un medio de Canadá es: he mantenido conversaciones con el presidente Xi sobre la situación en Groenlandia, sobre nuestra soberanía en el Ártico, sobre la soberanía del pueblo de Groenlandia y el pueblo de Dinamarca, y he encontrado una gran coincidencia de opiniones al respecto. Es decir, hemos coincidido con el presidente Xi Jinping y que, por lo tanto, como afirmaba en esa rueda de prensa, ha pedido la colaboración de China para básicamente asistirlos en el Ártico, ¿no? Carney afirmó la posición que básicamente Groenlandia, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, debe determinar su propio futuro. Ellos lo deben determinar. Justo en un momento en el que Trump ha dicho que van a poner aranceles a todos los países que se nieguen, básicamente apoyarlo en lo que sería la compra de Groenlandia. Y tras señalar que Groenlandia es un aliado de la OTAN, Carney afirmó: nuestra asociación plena se mantiene, nuestras obligaciones en virtud del artículo 5 y del artículo 2 de la OTAN se mantiene y las respaldamos plenamente. Es decir, si Estados Unidos, por ejemplo, llega a tomar Groenlandia, nosotros lo vamos a tomar como un ataque contra Dinamarca y por lo tanto vamos a tener que activar y reaccionar. El artículo 5, para los que no lo conocen, es el acuerdo de defensa colectiva de la Alianza del Atlántico Norte, de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro constituye un ataque contra todos y de hecho se ha
básicamente puesto en práctica o se ha invocado solamente una sola vez en los 75 años de la historia de la OTAN, cuando Estados Unidos fue atacado en los atentados del 11 de septiembre y por eso la mayoría de los países de la OTAN tomaron parte de lo que fue la invasión a Afganistán. Ahora, Trump, como sabemos, él está insistiendo en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional. Él ha dicho que se va a hacer con Groenlandia, les guste o no les guste al resto. Y el viernes él mismo declaró ante la prensa en esta declaración que hizo que básicamente está considerando imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes para Groenlandia. Y esto tiene obviamente implicaciones geopolíticas muy grandes. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya pueden ver, las ramificaciones en el tablero geopolítico internacional van a ser muy grandes, especialmente en el contexto de la rivalidad entre China y Estados Unidos y las guerras comerciales que estamos viendo en este momento. Entonces, aquí vamos a ver como una consecuencia principal es la divergencia con los Estados Unidos. Canadá está rompiendo con la política de su aliado principal al reducir los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos. Estados Unidos estaba bloqueando los vehículos eléctricos chinos. Recordemos que Estados Unidos también había amenazado con imponer aranceles a México porque muchos productos chinos viajaban hacia México, en México le ponían el sello de fabricado en México, aunque no eran hechos en México, y luego se comercializaban en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que Trump está haciendo es romper totalmente con la política principal de los Estados Unidos, que curiosamente tanto Estados Unidos como la Unión Europea están manteniendo los aranceles muy altos. En Estados Unidos los aranceles a vehículos chinos son del 100%, por obviamente acusaciones de subsidios estatales chinos que distorsionan el mercado y hacen que la competencia sea totalmente despareja entre las compañías de Estados Unidos, las compañías de Europa contra las compañías chinas. También hay problemas muy serios con respecto a la doctrina Monroe, como se la llama ahora, la doctrina Monroe, en referencia a las políticas del mismísimo Donald Trump, que enfatiza Estados Unidos primero con aranceles punitivos sobre las importaciones canadienses. Carney, el primer ministro de Canadá, él ha declarado que el proceso de integración económica con Estados Unidos ha terminado, que eso, él ha dicho, nosotros estamos forzados ahora a diversificar los socios comerciales para mitigar el impacto de las tarifas de Estados Unidos que podrían costar miles de millones de dólares, y esto geopolíticamente obviamente que va a debilitar seriamente, me parece a mí, la unidad del bloque occidental, o una unidad que ha sido conformada por lo que se llaman los 5 ojos, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda también, que son parte de ese bloque, más la Unión Europea, ya que obviamente al parecer Canadá quiere darle prioridad a la cuestión pragmática económica sobre la contención de China en esta guerra geopolítica global. Y esto, en consecuencia, inevitablemente va a traer el fortalecimiento de China en el hemisferio occidental. Porque una de las cosas que Trump quiere hacer es desplazar a los chinos del hemisferio occidental, que los chinos tengan su región de influencia. Los estamos sacando de Venezuela, los vamos a lograr sacar del resto de los países de Hispanoamérica, y lo que Canadá está haciendo es totalmente lo contrario. Nosotros le vamos a abrir la puerta y vamos a hacer la puerta de entrada para el continente americano por medio de Canadá. Y en ese sentido, Canadá se está convirtiendo en un problema, me parece, de seguridad para los Estados Unidos. De hecho, no sería sorprendente que Trump diga, por ejemplo, que si Canadá le abre la puerta al ejército chino, por ejemplo, aviones, ejercicios militares chinos, especialmente en el Ártico, si Canadá comienza a básicamente comerciar de manera prioritaria, rompiendo todos los lazos con Estados Unidos y aliándose con Canadá, con China, eso ciertamente va a traer un problema de seguridad muy grande. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos con eso, ¿no? Porque para Pekín, obviamente, este acuerdo es una victoria diplomática
muy grande. ¿Por qué? Porque está expandiendo su influencia en América del Norte y está así contrarrestando el aislamiento impulsado por Washington en el resto de los países. Y no sería raro que muchos otros países de la región, especialmente Colombia, el caso de México, por ejemplo, al ver cómo Canadá está actuando con China, básicamente se alíen a esta alianza para entonces contrarrestar las políticas de Trump en el continente. China, es verdad, está ganando acceso preferencial al mercado canadiense para sus vehículos eléctricos. Los chinos son líderes mundiales en producción y es imposible competir en precios contra ellos. Están promoviendo la agenda de transición energética, están exportando excedentes, obviamente, pero esto yo creo que va a tener implicaciones mucho más grandes en cuanto a la influencia, por ejemplo, regional, porque esto se alinea con la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, atrayendo inversión china en energía canadiense, especialmente el litio para las baterías y obviamente potencialmente en infraestructura ártica, donde Groenlandia podría ser un punto de interés muy estratégico por todos los recursos minerales y las rutas marítimas. Pero esto obviamente también va a tener un impacto muy grande en las alianzas globales. Los vehículos eléctricos chinos podrían ciertamente incluir software espía, van a amenazar la ciberseguridad de Canadá. Eso también va a tener un impacto muy grande con los Estados Unidos y por eso les decía recién que esto es una cuestión muy preocupante realmente para la seguridad nacional de los Estados Unidos y no lo van a dejar pasar así nomás. También hay que tener en cuenta la Unión Europea, porque esto podría ciertamente generar tensiones con la Unión, ya que la Unión Europea, como decía recién, está imponiendo aranceles a China. Eso también va a generar muchas tensiones con países como la India, como Japón, que son rivales de Pekín. Y obviamente que esta situación hay que seguirla muy de cerca. Carney, como yo les decía hace un momento, Carney, él ha sido un gran promotor de los impuestos al carbono, él ha sido un gran proponente de todas las políticas para mitigar el cambio climático, para hacer transición a energías verdes. En esto también hay una estafa muy grande porque él era director de un fondo de inversión que se dedicaba a invertir también en cuestiones relacionadas a las energías sostenibles o energías verdes, como se las llama, falsamente. Y obviamente que eso hizo que su fondo de inversión creciera de manera exponencial porque él, por un lado, era el presidente de ese fondo de inversión, pero por otro, tanto desde el gobierno de Canadá como desde el panel de las Naciones Unidas, obligaba a los países a hacer esta transición energética donde su compañía era la que se beneficiaba. Ahora, él ha salido con ese mismo discurso, ¿no es cierto?, de cooperación, de energía renovable, que lo tenemos que hacer para alinearnos con las metas de París, especialmente ahora que Trump se salió del Acuerdo de París y de tantos organismos globalistas de las Naciones Unidas. De esa manera, Canadá va a importar tecnología china barata para acelerar la transición a todas estas energías verdes, pero también esto hace que Canadá se vuelva muy dependiente de las cadenas de suministros que son controladas por Pekín. Una nota interesante es la misma página de los BRICS, donde ellos básicamente anuncian este tratado comercial entre Canadá y la China, donde básicamente lo dicen ahora China va a ser de las BRICS, Canadá va a ser de las BRICS, y esto tiene que ver con el establecimiento de un nuevo orden mundial, y es justamente el fragmento que ellos compartieron en su plataforma oficial en X. I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Miren cómo lo dice, ¿no? Yo creo que esta alianza que hemos establecido nos prepara y nos deja bien parados para lo que va a ser este nuevo orden mundial. Pero fíjense con la lentitud con que lo dice. New World Order, nuevo orden mundial. World. For the new world order. Interesante, ¿no? ¿Qué propósito psicopolítico tendrá Carney cuando él lo manifiesta de esa manera? El nuevo orden mundial. Para que no queden dudas, para que nadie vaya a decir que se confundió de palabras. No, lo dijo claramente. Nosotros estamos estableciendo por medio de esta alianza un nuevo
orden mundial. Un nuevo orden mundial que ciertamente va a tener consecuencias geopolíticas, económicas, políticas, sociales muy grande para nuestra región, pero especialmente para Canadá. Bueno, consecuencias políticas. Canadá en el corto plazo yo creo que se va a beneficiar financieramente porque China ahora no va a necesitar de los Estados Unidos. Si Estados Unidos le cierra las puertas, por ejemplo, al canola, eso va a tener una ventaja muy grande para los agricultores canadienses porque esto le va a dar alivios con, obviamente, exportaciones potenciales en miles de millones de dólares, estabilizando los precios y los empleos aquí dentro de Canadá. También van a poder el ciudadano común y corriente de Canadá, recordemos que han impuesto una ley que para el año 2035 todos los vehículos en Canadá deben ser eléctricos. De esa manera el gobierno de Canadá va a poder imponer esa transición, en este caso a vehículos eléctricos asequibles. Es una manera también de cerrarle las puertas a Tesla dentro del país y así impulsar la agenda de transición verde dentro de Canadá, pero esto va a tener un impacto muy grande porque va a terminar también accidentalmente destruyendo la economía nacional, que es una economía automotriz muy grande. China va a tener ventajas porque también expande su dominio en el mercado global de los vehículos eléctricos. China ya para esta altura tiene el 60% de las ventas de vehículos eléctricos, pero esto ciertamente que va a comprometer seriamente a provincias como Ontario en Canadá, ya que esto va a perjudicar fabricantes locales. Recordemos que Tesla está en Canadá, Ford tiene plantas gigantescas en Canadá y esto va a generar un mayor déficit comercial si las importaciones superan las exportaciones, que es una de las cosas que denuncia el gobernador de Ontario, Doug Ford. También vamos a ver algunas consecuencias políticas bastante profundas. En Canadá esto obviamente que hace que su partido, el Partido Liberal, se fortalezca, especialmente por el apoyo tanto político como comercial como financiero de parte de China. Recordemos que aquí en Canadá, y eso lo expliqué en un video que en una entrevista que me hizo el coronel Pedro Baños en su canal, el gobierno chino interfiere muy grandemente en las elecciones de Canadá. El Partido Liberal ciertamente que se roba las elecciones en muchísimos distritos con la ayuda de la China. Eso lo expliqué muy bien en esta entrevista, el mecanismo que usan. Por eso esto también va a traer críticas muy grandes del Partido Conservador por traicionar primero a Canadá, por traicionar también el socio comercial que es los Estados Unidos, por los riesgos comerciales, y obviamente que a nivel global esto va a acelerar la fragmentación económica con un bloque que va a ser pro China y con otro bloque que va a ser pro Estados Unidos. Socialmente, y es una de las cosas que anunciaba el mismo Carney, el intercambio cultural, ¿no es cierto? Vamos a tener acceso sin visa a la China, vamos a poder fomentar intercambios, pero obviamente que esto podría avivar debates sobre inmigración y espionaje chino en Canadá, porque los chinos van a poder ingresar a Canadá sin ningún tipo de restricción. Y ahí también entra de lleno el tema de seguridad y derechos humanos, porque recordemos que Canadá como consecuencia seguramente va a tener que hacer muchas concesiones en temas sensibles, especialmente el caso de Taiwán, el caso de Hong Kong. Canadá va a tener que diluir las críticas a las violaciones de derechos humanos dentro de la China como también en Hong Kong. Recordemos que hace muy poquito tiempo un empresario hongkonés católico que tiene también una presencia muy grande aquí en Canadá, es dueño de hoteles en la zona del Niágara, tiene familiares en Canadá. Él ha sido arrestado por el gobierno chino, ha sido condenado a más de 20 años de prisión, y en situaciones así el gobierno de Canadá se va a tener que quedar totalmente callado, como también van a tener que dejar de lado muchísimas investigaciones y escrutinio a inversiones chinas bajo las leyes de revisión de seguridad nacional. Van a tener que dejarlas totalmente de lado. Entonces, ¿qué consecuencias nosotros podemos vislumbrar de toda esta situación que es realmente preocupante, especialmente para la seguridad de los Estados Unidos? Lo primero que nosotros, yo creo que podemos ver aquí es básicamente la reacción de los Estados Unidos. Una nota de France 24, este medio francés,
básicamente dice: Canadá se distancia de Estados Unidos y acorda un recorte de aranceles con la China. Bueno, Trump, obviamente, que lo que va a pasar aquí, y esto no va a pasar mucho, ustedes anótenlo, seguramente va a imponer aranceles adicionales a Canadá en acero, en madera, en muchas otras cuestiones. Va a también presionar para renegociar el tratado de México, Canadá y Estados Unidos, lo cual va a terminar perjudicando mucho a México. Posiblemente vamos a ver un boicot informal a todos los productos de Canadá e incluso escalando disputas en la Organización Mundial del Comercio. También esto va a tener un efecto muy grande en lo que es el Ártico canadiense, por la expansión de este mismo acuerdo que acaban de firmar, porque si este acuerdo es exitoso, una de las cosas que han dicho desde el gobierno de Canadá es que podrían extenderse al litio, al hidrógeno verde, a la inteligencia artificial y también a inversiones chinas en el Ártico canadiense. Esto es muy peligroso, porque si Trump está diciendo que nosotros tenemos que conquistar Groenlandia para sacar a los chinos de esta región, ¿cómo puede ser que McCartney está diciendo, bueno, nosotros le regalamos esta parte a los chinos? No es un literalmente regalar, pero sí es un establecer la opción para que los chinos puedan realizar inversiones e infraestructura en todo lo que se conoce como el Ártico canadiense. ¿Cuál es el problema principal? Que una de las rutas del Ártico pasa exactamente por aquí. Y esta es una de las rutas que está abierta durante todo el verano del Ártico. Una de las rutas principales. Entonces yo creo que Carney está usando esto para posicionar a Canadá como un puente entre Occidente y China en cumbres como el G20 y ser como una especie de mediador internacional en estos dos bloques que se están armando. Esto obviamente que va a traer muchas tensiones internas dentro de Canadá. Yo creo que van a haber muchas protestas de grupos que están luchando por los derechos humanos de los perseguidos dentro de la China. Yo creo que él va también a recibir un rechazo muy grande de los sindicatos automotrices, que son sindicatos que históricamente han apoyado, todos los sindicatos en Canadá han apoyado el Partido Liberal Socialista, pero ahora resulta que este partido va a destruir el comercio dentro de Canadá y obviamente que eso puede llevar a elecciones anticipadas si este acuerdo termina polarizando la situación. Ahora, de parte de China, nosotros también podemos ver toda una serie de medidas que puedan llegar a tomar, especialmente con respecto a países de la región. ¿Por qué? Porque China, obviamente que si esto funciona, puede acercarse a otros países de la región para ofrecer el mismo modelo. Pueden acercarse a México, pueden acercarse a Colombia, como les decía, para así seguir debilitando el desacoplamiento de Estados Unidos y, en peor caso, podemos ver incluso ciberataques, podemos ver incidentes diplomáticos que podrían revertir todas estas ganancias y que va a ser ciertamente una situación muy complicada de seguridad nacional dentro también de los Estados Unidos y por eso seguramente muy pronto vamos a escuchar a Trump y lo vamos a comentar aquí en el canal, hablar sobre esta situación. Entonces, por un lado, algunos pueden decir, bueno, lo que está haciendo Carney es un pragmatismo canadiense ante las presiones de Estados Unidos, pero ciertamente que esto conlleva riesgos de alineación con China en un mundo multipolar. Si se gestiona bien, podría estabilizar en cierto sentido la economía canadiense, que no viene bien, pero esto sí o sí va a exacerbar divisiones transatlánticas y romper con el principal socio comercial que es los Estados Unidos puede llevar ciertamente a un suicidio comercial en un mundo donde los Estados Unidos reclama y lo dice abiertamente que esta es su región y abrirle las puertas a China, ya no por Venezuela, ya no por Cuba, no por Colombia, no por México, sino por Canadá, era tal vez una movida inesperada, es una movida que casi nadie la ha visto. Nosotros aquí en el canal lo hemos dicho muchas veces, lo dije en la entrevista con el coronel Pedro Baños en su canal, donde afirmé y también preveía que tarde o temprano los chinos iban a entrar por Canadá. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, los invito a suscribirse a este canal, también gracias a todos los que apoyan en mi trabajo por medio de la academia, les dejo toda la información abajo para que
para todos aquellos que quieran suscribirse, muchas gracias y nos vemos la próxima.